18 de abril de 1943, 4 jóvenes estaban jugando en los bosques de Hagley Wood, cerca de Wychbury Hill en Worcestershire, Inglaterra. Estaban involucrados en una actividad conocida como anidar pájaros, un pasatiempo popular entre los jóvenes de la época en el que los chicos trepaban a los árboles donde los pájaros habían hecho sus nidos para robar sus huevos y acumular una colección de especímenes de color azul y moteados. En algún momento de su incursión en el bosque, los chicos se encontraron con un olmo particularmente grande, un lugar favorito para que los pájaros hicieran sus nidos. Uno de los jóvenes, llamado Robert Farmer, era sin duda el trepador más fuerte entre ellos, así que fue él quien escaló el tronco antes de moverse entre las ramas en busca de un nido que saquear. Una vez que lo hizo, descubrió que el tronco del árbol estaba hueco y se extendía hacia abajo varios metros. Curioso, miró hacia el interior del hueco y fue recibido por una visión que le heló la sangre. Era un cráneo humano completo con pelo y dientes humanos. Robert casi se cae del árbol cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo, pero se encontró en una situación muy difícil, ya que Hagley Wood era parte de la finca de Hagley, y la tierra pertenecía a Lord Cobham, y los chicos estaban invadiendo su propiedad. Si contaban lo que habían visto, sus padres descubrirían dónde habían estado, y eso bien podría ser mucho más problema del que valía la pena. Y así, los chicos abandonaron rápidamente Hagley Wood, pálidos y temblorosos, corriendo a casa con sus padres antes de que comenzaran a preguntarse cómo habían llegado allí. Pero esa noche, uno de los chicos, llamado Thomas Willett, se encontró visitado por pesadillas vívidas y aterradoras. En ellas, veía visiones de la mujer atrapada dentro del olmo, aún viva y gimiendo mientras el árbol crecía a su alrededor, manteniéndola en su lugar como una horrible prisión de madera. Ella gritaba pidiendo ayuda, pero por más que intentaba no podía hacer nada, y cuando intentaba pedir ayuda su voz se ahogaba en la garganta y se quedaba en silencio. Thomas gritó cuando se despertó de su pesadilla, y cuando sus padres llegaron a su habitación para ver qué lo había perturbado tanto, confesó todo. Les contó sobre Hagley Wood, sobre anidar pájaros, pero lo más importante, les contó sobre el esqueleto atrapado dentro del olmo. A la mañana siguiente, los padres de Thomas caminaron hasta la comisaría de policía local para contarles el descubrimiento de su hijo. Los agentes de policía se aventuraron hasta el olmo descrito por los chicos, revisaron el tronco hueco más minuciosamente y encontraron un esqueleto casi completo oculto en él. También encontraron el anillo de bodas dorado de la mujer, así como algunos fragmentos de ropa que se creía que pertenecían a la difunta. El cráneo en sí mismo se consideraba una prueba valiosa, ya que, tal como lo había visto el joven Robert Farmer, todavía tenía un patrón dental bastante completo, así como algunos mechones de cabello que se habían desprendido del cuero cabelludo. Los agentes de policía que respondieron luego rastrearon el área en busca de pistas adicionales sobre quién o por qué el cuerpo de la mujer había sido enterrado dentro del hueco, y como resultado de esta búsqueda, encontraron los restos de una mano humana escondida entre la tierra y las hojas, no muy lejos del árbol en sí. No pasó mucho tiempo antes de que la policía determinara que alguien le había cortado la mano a la mujer antes de arrojarla dentro del tronco hueco. Un examen forense posterior estableció rápidamente que la mujer había sido enterrada dentro del olmo y que llevaba muerta no más de 1 año y medio, lo que situaba la fecha de su asesinato alrededor de octubre de 1941. El médico forense examinador también descubrió un trozo de tafetán en su boca, lo que sugería que la asfixia bien podría haber sido la causa de la muerte. El tafetán es una variedad crujiente y suave de tejido hecho de seda y poliéster. Se considera un tipo de tela de alta gama adecuada para su uso en vestidos de gala y vestidos de novia, ya que mantiene su forma mejor que muchos otros tejidos. Por lo tanto, podemos suponer razonablemente que quien quiera que haya asesinado a la mujer era o un sastre o lo suficientemente rico como para poder permitirse tales telas costosas. Además, según las medidas del tronco del olmo, el forense dedujo que casi con seguridad, la mujer fue colocada dentro del hueco cuando aún estaba recién asesinada, ya que no había forma de que hubiera cabido dentro una vez que se había establecido el rigor mortis. Con los diversos elementos encontrados junto al cuerpo, la policía pudo hacer una suposición precisa de cómo podría haber lucido la mujer. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo en ese momento, con muerte y descubrimiento,
Había legiones de civiles reportados como desaparecidos debido a los bombardeos alemanes, y los registros eran demasiado vastos para hacer una identificación adecuada. Los detalles se cruzaron con cientos de informes de personas desaparecidas, pero nada parecía coincidir. Además, se contactó a dentistas de todo el Reino Unido, con la esperanza de identificar el patrón dental distintivo de la mujer, conocido comúnmente en círculos de odontología como la mordida, pero ninguno de sus registros coincidía con el patrón dental distintivo de la mujer, y aún así, su identidad permanecía desconocida. El interés y la curiosidad en el extraño caso abundaban entre la población general, que se sentía perturbada tanto como intrigada por los ominosos detalles que rodeaban el asesinato de la mujer. Sus demandas de respuestas parecían alcanzar su punto máximo en 1944, cuando aparecieron grafitis en el obelisco de Hagley, no muy lejos de donde se descubrió su cuerpo. Decían: ¿quién puso a Bella en el olmo brujo? Sin embargo, en los años siguientes no surgieron respuestas definitivas sobre el asesinato. Esto no es sorprendente, ya que los recursos humanos y materiales de todo el Estado británico estaban al límite en su búsqueda por derrotar los males del nazismo en Europa continental, y la cuestión de un asesinato misterioso definitivamente no era una prioridad máxima para las fuerzas policiales nacionales o locales. Así, casi 80 años después, todavía nos vemos obligados a preguntarnos quién colocó el cuerpo sin vida de esa mujer en el olmo brujo de Hagley Wood. Hay muchas teorías predominantes sobre por qué el cuerpo fue colocado allí y a quién pertenecía. Una posibilidad es que el cuerpo fuera el de una prostituta de Birmingham, que solo fue reportada como desaparecida en 1944, aparentemente habiendo desaparecido 3 años antes. El informe afirmaba que su nombre era Lubella, lo que nos lleva a la perturbadora realización de que quienquiera que haya pintado el grafiti en el obelisco de Hagley debía conocer la identidad de la víctima o del asesino mucho antes de que ella fuera identificada adecuadamente. Otra teoría involucra a un paciente del Hospital Mental Stafford llamado Jack Mossop. Mossop se quejaba regularmente al personal del hospital de pesadillas recurrentes en las que una mujer lo miraba fijamente desde un árbol. Jack murió mucho antes de que se descubriera el cuerpo. Sin embargo, 10 años después de su muerte, en un momento en que la historia del olmo brujo estaba bien arraigada en la conciencia pública, su esposa se presentó con información de que él estuvo involucrado. La mujer, una Mossop, dijo que su esposo había confesado una vez que él y un amigo estaban bebiendo en el Littleton Arms, un pub ubicado en Hagley, cuando se encontraron siendo acosados por una mujer particularmente borracha, que les exigía que le compraran una bebida. Los hombres terminaron llevándola a casa en su automóvil, cuando ella vomitó por todo el asiento trasero, y para darle una lección, la llevaron al bosque y la arrojaron al hueco de un árbol, esperando que eso la asustara y viera el error de sus caminos. Sin embargo, a menos que la hubieran asesinado directamente, o ella hubiera muerto de exposición mientras estaba atrapada dentro del tronco hueco, no hay razones para creer las alucinaciones de un loco, que más tarde fue internado en un hospital mental. Si esa era la verdad del asunto, ¿por qué habían cortado su mano antes de hacerlo? Sin embargo, había otra teoría presentada en 1945 por una antropóloga y arqueóloga de University College London, llamada Margaret Murray. La sugerencia del profesor Murray es quizás la más perturbadora de todas las posibles teorías sobre la desaparición y muerte de Bella, e involucra algo que durante mucho tiempo se pensó que había sido erradicado en las Islas Británicas: la brujería. La profesora Murray afirmó que el hecho de que la mano de Bella hubiera sido cortada hacía que los detalles de su asesinato fueran consistentes con un ritual arcano conocido como la mano de Gloria, que según ella bien podría haber sido realizada por un grupo de gitanos locales. Según el folclore europeo antiguo, una vela encendida hecha de la grasa de alguien que había muerto de manera antinatural y colocada en su propia mano seccionada, como en un candelabro, serviría como un poderoso talismán mágico. La mano de Gloria haría que cualquiera a quien se le presentara fuera incapaz de moverse, y esta vela solo podría ser apagada con leche. El cabello de la persona muerta se usaría como mecha, y la vela solo daría luz a quien la estuviera sosteniendo. Alrededor de la misma época que sus afirmaciones sobre la muerte y desmembramiento de la misteriosa Bella, el profesor Murray
Vinculó el asesinato al asesinato de un hombre llamado Charles Walton, quien fue asesinado de manera similar y ritualística en una área cercana de Quentin. Charles Walton, de 75 años, había estado podando setos y realizando otros trabajos de jardinería en el día de San Valentín de 1945 cuando fue atacado por un asaltante misterioso. El asesino lo golpeó en la cabeza con su propio bastón de paseo, luego le cortó el cuello con un gancho y le clavó los dientes de su propio rastrillo de jardín a ambos lados del cuello, clavándolo al suelo. La mano izquierda del señor Walton había sido cortada y, a pesar de muchas búsquedas exhaustivas del área, nunca se encontró. El superintendente de detectives Robert Fabian de la Policía Metropolitana fue enviado a investigar el espeluznante asesinato y escribió lo siguiente sobre sus descubrimientos. Aconsejo a cualquiera que sienta la tentación de aventurarse en la magia negra, la brujería, el chamanismo, llámenlo como quieran, que recuerde a Charles Walton y piense en su muerte, que fue claramente el espantoso clímax de un rito pagano. No hay un argumento más sólido para mantenerse lo más alejado posible de los villanos con sus espadas, incienso y palabrería incomprensible. Es prudente en lo que podría depender su paz mental futura e incluso su vida. Fabian también afirmó haber hablado con muchos residentes de Clinton que creían que Walton era un brujo cuyos poderes eran temidos por algunos aldeanos. Se decía que lanzaba mal de ojo y tenía sapos nadadores como mascotas, usándolos para arruinar las cosechas y el ganado de los granjeros locales. Un ejemplo citado por los lugareños fue el fracaso de la cosecha de 1944. Se afirmaba que esta supuesta brujería lo llevó a ser asesinado de manera ritualística, lo que implicaba que su sangre empapara el jardín para restablecer la fertilidad del suelo, y que su mano había sido tomada para realizar un ritual de mano de gloria. La investigación del detective superintendente Fabian sobre el asesinato también lo llevó a trabajar con el detective superintendente Alex Spooner, jefe del CI de Warwickshire. Se dice que Spooner llamó la atención de Fabian sobre un libro titulado Folklore, Old Customs and Superstitions in Shakespearean Land, escrito por el reverendo James Harvey Bloom y publicado en 1929. El libro incluía una historia aparentemente verdadera enviada en 1885 sobre cómo un joven arador había sido visto convocando a un perro negro fantasmal en varias noches consecutivas, y cómo en un momento dado, el perro había estado acompañado por una mujer sin cabeza. Fabian quedó perturbado más allá de toda creencia cuando descubrió que el nombre de este arador era nada menos que Charles Walton. Fabian también afirmó en años posteriores que se había encontrado con un muro de silencio cuando intentó llegar al fondo del asesinato, diciéndole a la prensa en 1945 que los habitantes de Upper y Lower Quentin y el distrito circundante eran de naturaleza reservada y no aceptaban fácilmente a los extraños. Si los dos asesinatos están realmente conectados, sigue siendo completamente incierto. Pero el hecho de que dos asesinatos rituales fueron cometidos solo unos pocos años de diferencia, y tan cerca uno del otro, es algo que absolutamente no podemos ignorar. Desde la década de 1970, algunos han sugerido incluso que Bella fue asesinada debido a su participación en una red de espionaje alemán, pero cada teoría presentada posteriormente ha sido refutada. La única que categóricamente no ha sido descartada es la que tiene connotaciones ocultistas. La misteriosa Bella bien pudo haber sido asesinada como parte de un antiguo ritual precristiano, al igual que Charles Walton. Pero una cosa que nunca se decidirá es quién cortó su mano antes de colocar su cuerpo aún tibio en ese olmo brujo de Hagley Wood. En Noruega Occidental, cerca de la ciudad de Bergen, hay un lugar conocido como Isdalen o Valle de Hielo, pero el lugar también tiene otro nombre, Dodalen o Valle de la Muerte. Valle de la Muerte recibió su nombre por el gran número de acantilados escarpados y verticales que en otra era eran conocidos entre las resistentes poblaciones nórdicas como stupa. Estos eran lugares donde los miembros mayores de la sociedad, que ya no eran capaces de cuidarse a sí mismos, y por lo tanto se consideraban una carga, podían cometer una especie de ritual reservado. Cuando se decidía que era su momento, a las personas mayores se les ayudaba a escalar los picos del Stupa, donde luego se arrojarían al valle a continuación, para lo que se esperaba fuera una muerte rápida e indolora.
pero a veces, el miedo al final los abrumaba, y era entonces cuando su acompañante les daba el pequeño empujón que necesitaban para completar el ritual. Fue aquí, en un paisaje sombrío y ominoso, que un padre noruego decidió llevar a sus 2 hijas a hacer senderismo en noviembre de 1970. El trío estaba recorriendo los populares senderos de Ulriken, el más alto de los 7 montes que rodean la ciudad de Bergen, en su camino hacia el restaurante que se encuentra en la cima más alta de la montaña. Mientras subían, una de las hijas del hombre percibió un olor a quemado que venía de cerca, pero aún no estaban lo suficientemente altos como para que el olor proviniera del restaurante. Pronto se encontraron en búsqueda del origen del olor. Una de las niñas descubrió algo con la vista vendada, y cuando levantó la venda y vio lo que estaba emitiendo un olor tan horrible y agrio, gritó. Allí, entre una colección de fragmentos de rocas rotas en la base de un acantilado montañoso, yacía el cuerpo de una mujer. Estaba tumbada boca arriba, carbonizada más allá de todo reconocimiento. El trío regresó rápidamente a la ciudad, apresurándose a informar a la fuerza policial local sobre lo que habían encontrado. Las 2 jóvenes chicas, traumatizadas por lo que habían visto, volvieron a casa con sus madres para recuperarse, mientras que el padre llevó a la policía de regreso al lugar donde yacía el cuerpo quemado de la mujer. Pronto comenzó una investigación. Al inspeccionar la escena, lo primero que notó la policía fueron varios objetos que parecían haber sido dispuestos de manera muy particular. Todos tenían marcas de quemaduras, lo que sugería que habían sido expuestos al mismo fuego que había carbonizado el cadáver de la mujer. Estos incluían algunas piezas de joyería, un reloj de pulsera, un jersey y una bufanda de lana, un par de botas de goma, medias de nylon, un bolso, una funda de pasaporte de plástico, 2 botellas de agua de plástico, un paraguas, una botella vacía de licor barato, una caja de cerillas y algunas pastillas para dormir. Debajo del cuerpo había una piel que se encontró que tenía rastros de gasolina. La policía también notó que cada uno de los artículos había sido despojado de cualquier identificador personal. Unos días después, se encontraron 2 maletas abandonadas en la estación de tren de Bergen. Al ser inspeccionadas, el personal encontró lo que parecía ser un conjunto normal de equipaje de viaje. Dentro había ropa, cosméticos y un bolso que contenía moneda de varios países europeos. Sin embargo, algo era inusual en los artículos, ya que todas las etiquetas de marca y los identificadores personales habían sido eliminados o raspados. También entre los artículos había un bloc de notas que contenía lo que parecía ser un mensaje codificado. Se esperaba que algún dentista pudiera reconocer el trabajo dental y así poder reconstruir quién era ella. Dado que la policía noruega todavía no estaba más cerca de descubrir quién era la mujer quemada, se lanzó un llamamiento nacional instando a los miembros del público a presentarse si tenían alguna información sobre los movimientos o la identidad de la mujer. Se circularon rápidamente bocetos basados en un análisis forense de la estructura facial de la mujer a través de periódicos nacionales y estaciones de televisión. Fue entonces cuando los miembros del personal del Hotel Jordaheimen, un hotel local de Bergen, se presentaron habiendo reconocido a la mujer de los bocetos. Según ellos, vieron a la mujer el 23 de noviembre, después de haber salido de la habitación 407. Le dijeron a la policía que era una mujer atractiva de 30 a 40 años, de alrededor de 1,65 m de altura, con cabello castaño oscuro y ojos del mismo color. Afirmaron que era una vendedora ambulante de viajes, que comerciaba con antigüedades y artefactos raros, y que parecía extremadamente nerviosa, quedándose en su habitación y apenas interactuando con otros huéspedes o el personal del hotel. Uno de los miembros del personal mencionó en particular que estaba casi segura de que la única vez que había visto a la mujer interactuar con otro huésped lo hizo hablando en alemán. También señalaron que ella siempre pagaba en efectivo, y en un momento dado pidió cambiar de habitación, dando una explicación espuria sobre por qué necesitaba hacerlo. Al mismo tiempo que se conocían estos primeros datos, los detectives noruegos de homicidios también tuvieron un avance con respecto al mensaje codificado en el bloc de notas de la mujer. Los criptógrafos llegaron a la conclusión de que los códigos eran una lista de lugares que la mujer había visitado junto con las fechas y horas de sus visitas. Una vez que estos fueron cotejados con formularios de registro escritos a mano en varios hoteles, los detectives pudieron determinar que la mujer misteriosa
había viajado extensamente por Europa bajo una variedad de nombres falsos, utilizando una serie de documentos falsificados, y siempre afirmaba ser ciudadana belga. Otro conjunto de personal del hotel se presentó poco después, pero esta vez afirmaron que la mujer era rubia y hablaba flamenco. Después de meses de investigación y una gran cantidad de recursos invertidos en la investigación, toda esperanza de identificar a la mujer se perdió, y el caso parecía destinado a seguir sin resolverse. A pesar de las pruebas contundentes en contrario, las autoridades se vieron obligadas a concluir que la mujer quemada había terminado con su propia vida, ya que había ingerido una gran cantidad de pastillas para dormir. Así, el 5 de febrero de 1971, la misteriosa mujer quemada fue enterrada en una tumba sin marcar en el cementerio de Mollendal en Bergen. Solo un puñado de la fuerza policial de Bergen estuvo presente, y parecía que todos sus secretos serían enterrados con ella. Pero desde entonces, han surgido varias teorías y desarrollos que podrían arrojar más luz sobre quién era exactamente, y por qué tuvo que morir de manera tan violenta e intempestiva. Naturalmente, debido a las circunstancias altamente sospechosas que rodean la muerte de la mujer, no pasó mucho tiempo antes de que algunas personas sospecharan de un encubrimiento instigado por el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Noruega. Dado que el incidente ocurrió durante la cúspide de la Guerra Fría, algunos creen que la mujer era algún tipo de espía, y de hecho, los 9 pasaportes falsos encontrados en su posesión apuntaban a la participación de una organización altamente efectiva y profesional. También está el hecho de que el asesinato de la mujer podría estar relacionado con una serie de otras perturbaciones misteriosas que tuvieron lugar en Noruega en la década de 1960, cada una de las cuales tuvo lugar sospechosamente cerca de una base militar, y desde entonces ha sido irrefutablemente vinculada a actividades de espionaje internacional. En tiempos más recientes, los registros de defensa nacional noruegos desclasificados han revelado que los movimientos de la mujer por Europa parecían reflejar pruebas secretas del nuevo misil guiado antibuque Spengin, un misil de alcance medio que estaba destinado a ser la perdición de la Armada soviética en caso de que la Guerra Fría se volviera repentinamente caliente. Todo esto ha sido supuestamente respaldado por el testimonio de un pescador noruego, quien desde entonces ha afirmado que reconoció los bocetos compuestos de la mujer después de haberla visto mientras observaba ejercicios militares alrededor de la ciudad noruega de Stavanger. Sin embargo, después de 35 largos años de medias verdades y callejones sin salida, finalmente surgió un testigo con quizás la pieza de información más significativa hasta la fecha. Un residente de la ciudad de Bergen se presentó en 2005 después de ver uno de los bocetos compuestos elaborados tras el descubrimiento del cuerpo carbonizado. Afirmó que el dibujo del rostro de la mujer era increíblemente similar al de una mujer que había visto unos 5 días antes de que se encontrara el cuerpo calcinado. Había estado haciendo senderismo en otro de los montes que rodean Bergen, llamado Fløyen, cuando notó a una persona con un atuendo bastante inusual. En lugar de la ropa exterior estándar cálida e impermeable que normalmente usan los excursionistas, vio a una mujer vestida con ropa casual ligera. Según el testimonio del hombre, ella parecía resignada, incluso melancólica, y por un momento pareció como si quisiera decirle algo, aunque nunca lo hizo. Fue entonces cuando el hombre notó que la mujer estaba siendo seguida por 2 hombres vestidos con abrigos pesados y cálidos que tenían un aspecto claramente extranjero. Cuando se le preguntó qué quería decir exactamente con esto, el hombre afirmó que tenían el cabello y los ojos muy oscuros, y estaban involucrados en una conversación intensa que cesó de inmediato una vez que detectaron su presencia. Más adelante en el sendero, el hombre también afirmó que había acudido a la policía una vez que se había lanzado la investigación nacional para informar del encuentro, pero fue visitado por altos funcionarios de seguridad noruegos que le dijeron que olvidara lo que había visto. Obviamente, el relato del hombre da mucho crédito a la idea de que hubo algún tipo de encubrimiento sobre la muerte de la mujer de Isdalen, especialmente cuando se combina con la abrumadora evidencia de que de hecho fue asesinada y no se quitó la vida. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre la mujer de Isdalen, y a medida que pasan los años parece menos probable que alguna vez tengamos las respuestas a ellas. Pero lo que parece claro es que ella no murió por voluntad propia. A menudo, aquellos que se quitan la vida
Dejan una nota de alguna descripción explicando por qué lo hicieron, o al menos como un medio para decir los últimos adioses a quienes les son queridos. Invariablemente, es un acto solitario. No llevan ropa de repuesto consigo, no limpian sus pertenencias de identificadores, y ciertamente no se prenden fuego mientras están incapacitados. Podemos concluir con seguridad que la mujer de Isdalen fue asesinada de alguna manera, y lo que se vuelve cada vez más claro es que alguien o algún grupo de individuos ha hecho todo lo posible para enterrar la investigación, así como su verdadera identidad. En 2004, en el tranquilo suburbio de Aurora, Illinois, Amy Pitsen dio a luz a su primer hijo. Después de algunas deliberaciones, ella y su esposo James nombraron al niño Timothy. Los primeros 6 años de la vida del niño fueron felices y tranquilos, y tenemos todas las razones para creer que fue amado y cuidado por sus 2 jóvenes padres. Tenía una extensa colección de familiares que visitaba regularmente y que se preocupaban por él tanto como sus propios padres. Pero Timothy y su familia se dirigían hacia una tragedia que desconcertaría y desconcertaría a todos los que se familiarizaran con ella, un misterio que permanecería sin resolver incluso hasta el día de hoy. En la mañana del 11 de mayo de 2011, James Pitsen se despertó, preparó el desayuno para él y su hijo, y luego llevó al niño a su clase de jardín de infantes en la escuela primaria Greenman, en West Galena Boulevard, antes de dirigirse al trabajo. Pero por alguna razón, poco después de las 8 de la mañana, Amy Pitsen llegó a la escuela diciéndole a un miembro del personal docente que había una emergencia familiar y que necesitaba llevarse a Timothy de la escuela por el día. La maestra de Timothy naturalmente aceptó la petición de su madre, dejando que el joven saliera de clase para acompañarla a donde quiera que se dirigiera, después de desearle lo mejor con lo que sea que estuviera tratando. Sin embargo, en lugar de ocuparse de esta aparente emergencia familiar, el paradero de Amy Pitsen es desconocido hasta alrededor de las 10 de la mañana de esa misma mañana, cuando llegó a un taller de reparación de vehículos en Aurora. Un amable empleado del taller luego llevó a Pitsen y a su hijo al cercano zoológico de Brookfield, donde pasaron el resto de la mañana y la tarde temprana, relajándose y explorando las diferentes exhibiciones de animales que se mostraban allí. Alrededor de las 3 de la tarde, Amy y su hijo regresaron al taller de reparación de vehículos, recogiendo su automóvil antes de conducir hasta el Key Lime Cove Resort, en el pequeño pueblo de Gurnee en el condado de Lake, que es conocido por su gran parque acuático, así como por ser una subsidiaria de Six Flags. Después de llevar a Timothy alrededor del parque acuático, Amy y su hijo pasaron la noche en el resort, saliendo temprano al día siguiente antes de cruzar las líneas estatales hacia Wisconsin. Allí se registraron en el Kalahari Resort en Wisconsin Dells, alrededor de las 10 de la mañana, siendo ambos captados por cámaras de seguridad. Pero desde entonces no se ha visto ni rastro de Timothy Pitsen en ninguna parte. Para todos los efectos, el joven había desaparecido en el aire. Alrededor del mediodía del día siguiente, el 13 de mayo, Amy Pitsen realizó una serie de llamadas telefónicas a algunos de sus familiares, incluyendo a su cuñado y a su madre. Les aseguró que no debían preocuparse, que ella y Timothy estaban bien y seguros, y que ninguno de los dos estaba en peligro. Estos familiares confirmarían más tarde que Timothy estaba presente con su madre en el momento de estas llamadas, ya que se le podía escuchar en el fondo quejándose de que tenía hambre. En la investigación que siguió, los registros de los teléfonos celulares mostraron que las llamadas se realizaron desde un área cercana a Sterling, en el condado de Vernon, Wisconsin, y que el par aparentemente estaba en movimiento nuevamente a través de la Ruta 40. Sin embargo, contrario a lo que uno podría esperar, Amy Pitsen no contactó a su esposo, la persona a la que uno podría suponer que llamaría para informarle sobre su paradero y el de su hijo. James había estado frenético de preocupación desde la tarde del 11 de mayo, cuando regresó a casa para encontrar la casa vacía, y posteriormente escuchó la noticia de que su esposa había sacado a Timothy de la escuela. En la tarde del 13 de mayo, Amy Pitsen fue grabada en las cámaras de seguridad de una tienda Family Dollar en Winnebago. Estaba sola cuando compró un cuaderno, algunos artículos de papelería y algunos sobres. Todavía estaba completamente sola cuando fue vista en una sucursal de Sullivan's Food, también en Winnebago, Wisconsin, donde aparentemente visitó el mostrador de la farmacia antes de irse rápidamente.
No fue vista nuevamente hasta pasadas las 11 de la noche, cuando aparentemente había regresado a Illinois y se registró en una habitación del Rockford Inn en la ciudad de Rockford. Al día siguiente, en la tarde del 14 de mayo, un miembro del personal de limpieza del hotel visitó la habitación en la que Amy Pitsen se alojaba con la intención de limpiarla. No había ningún letrero de no molestar en la manija de la puerta, y cuando la limpiadora golpeó, no hubo respuesta desde dentro de la habitación. Así que, en contra de su mejor juicio, desbloqueó la puerta y entró. Para su absoluto horror, encontró a Amy Pitsen acostada boca arriba en sábanas empapadas de sangre. Pitsen había tomado una sobredosis de potentes antihistamínicos antes de cortarse las muñecas. También había dejado aparentemente una nota en una cómoda cercana, diciendo que lamentaba mucho el lío que había causado, pero que Timothy nunca sería encontrado. Sin embargo, la nota se apresuró a asegurar a aquellos que la leían que Timothy estaba de hecho seguro con personas que lo cuidarían, pero que sería inútil buscarlo, ya que sus nuevos guardianes lo habían escondido y nunca lo entregarían. Después de recibir una llamada, la policía llegó rápidamente a la escena para cerrar la habitación del hotel para su examen forense. Localizaron el cuchillo con el que Amy Pitsen se había quitado la vida. Luego, tras una inspección cercana de su automóvil, encontraron rastros de lo que parecía ser una alarmante cantidad de sangre de su hijo, aunque, tras el análisis, solo se encontró la sangre de Amy en el cuchillo encontrado en la escena. Para alivio de los investigadores, los familiares de los Pitsen revelaron que, antes de la desaparición de Timothy, había sufrido un sangrado nasal bastante grande en el automóvil, por lo que se encontraron tantas partículas de rastro dentro del vehículo. El teléfono celular de Amy Pitsen no se encontraba en la escena de su muerte, pero más tarde fue encontrado en un borde herboso al borde de la Ruta 78, evidentemente arrojado por la ventana de su vehículo en movimiento mientras regresaba a Illinois. Sin embargo, el análisis de los registros de su teléfono celular no arrojó más luz sobre lo que había hecho ni por qué lo había hecho, y no había pistas sobre el paradero de su hijo. Además, el análisis del vehículo de Amy reveló que en algún momento había estado estacionado en un área con césped, y había rastros de arcilla incrustados en los neumáticos del vehículo, lo que los investigadores dedujeron que provenían de un lugar con un arroyo o río cercano. Por lo tanto, es muy posible que Amy hubiera conducido a un área rural, posiblemente fuera de la carretera, para entregar a Timothy a sus nuevos cuidadores. Pitsen desde entonces ha dejado en claro que cree que su hijo todavía está vivo. En agosto de 2018, el programa de televisión de aplicación de la ley cancelado Live PD mostró a sus televidentes algunas imágenes de progresión de la edad generadas digitalmente, mostrando cómo se vería Timothy a los 13 años. El invitado en ese episodio del programa fue Angeline Hartman del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, quien instó a los miembros del público a presentar cualquier información que pueda ayudar a la policía a localizar a Timothy. Pero ninguna de las llamadas que se realizaron como resultado llegó a ninguna parte. Sin embargo, menos de un año después, se hicieron llamadas a la policía en el norte de Kentucky, que trajeron una cantidad fenomenal de esperanza para aquellos que deseaban el regreso de Timothy, pero también revelaron un misterio insondable y un mal inimaginable. El 3 de abril de 2019, los ciudadanos de la ciudad de Newport llamaron a la policía local para informarles que un adolescente estaba deambulando por las calles cercanas, aparentemente en un estado de shock después de haber corrido por un puente sobre el río Ohio. La policía pronto localizó al joven, que estaba conmocionado, angustiado y agotado, y que requería una gran cantidad de consuelo antes de poder hablar. La policía le preguntó al adolescente su nombre, y su respuesta los sacudió hasta el núcleo. Timothy, tartamudeó. Timothy Pitsen. El chico fue llevado rápidamente a Louisville, la ciudad más grande de Kentucky, donde fue entrevistado por detectives sobre su aparente desaparición 8 años antes. Dijo que no podía recordar nada, que lo más que podía recordar era escapar de una casa en el vecino Ohio antes de correr por el puente sobre el río. Pero las pruebas de ADN revelarían algo que fue devastadoramente decepcionante para James Pitsen, quien estaba indescriptiblemente lleno de alegría por el repentino avance en el caso. El chico no era Timothy Pitsen. Toda la historia era una mentira intrincada fabricada por entonces un joven de 23 años, Brian Michael Riney. Riney había sido liberado del Instituto Correccional Belmont en Ohio, justo menos de un mes antes de sus terribles afirmaciones,
Solo había cumplido 14 meses por cargos de robo y vandalismo resultantes de actos cometidos en el condado de Medina. El sargento Bill Rowley, portavoz de la policía de Aurora, luego emitió un comunicado diciendo que aunque estamos decepcionados de que esto resultó ser un engaño, permanecemos diligentes en nuestra búsqueda de Timothy, ya que nuestro caso de personas desaparecidas sigue sin resolverse. No puedo imaginar qué llevaría a Brian Michael Rini a contar una mentira tan atroz y malvada. Es posible que haya visto un episodio de Live PD o de alguna manera haya escuchado sobre la desaparición de Timothy mientras estaba encarcelado y haya querido contraatacar a un mundo que veía con un grado notable de desprecio. Pero de cualquier manera, Timothy Pitsen sigue desaparecido hasta el día de hoy, y no ha habido avistamientos del joven desde el día que desapareció repentinamente a manos de su madre. Sin embargo, no se han encontrado cuerpos, ni siquiera una gota de sangre que no fuera fácilmente explicable, por lo que es totalmente posible que todavía esté por ahí en algún lugar de los Estados Unidos, esperando ser encontrado. El 27 de enero de 1959, un grupo de 9 excursionistas soviéticos partió hacia la cordillera del Euro, en el centro de Rusia, en un viaje de senderismo para celebrar el aniversario número 21 del Congreso del Partido Comunista Soviético. Cada uno era un excursionista experimentado de grado 2, con experiencia en esquí, y dado que todos estaban inscritos en el Instituto Politécnico del Euro, uno de los centros de educación superior más distinguidos de la Unión Soviética, podemos asumir con seguridad que eran un grupo resistente, enfocado y altamente inteligente. Sin embargo, entre el 1 y el 2 de febrero, un evento misterioso y trágico resultó en la muerte de los 9 excursionistas. A pesar de una investigación reciente del gobierno ruso, cuyas afirmaciones espurias de que fue un evento heroico en el que no hubo pánico en absoluto, muchos siguen afirmando que hay explicaciones más profundas y aterradoras para las muertes que una simple avalancha. Dada la predilección del gobierno ruso por la doctrina de negación y engaño, había buenas razones para desconfiar de sus afirmaciones. Antes de partir hacia el Euro, el líder del grupo, Igor Dyatlov, había prometido notificar al jefe de su club de senderismo tan pronto como hubieran regresado a la civilización. Habían planeado regresar antes del 12 de febrero, pero Dyatlov había dejado claro que no se debía levantar ninguna alarma si se retrasaban unos días. Sin embargo, para el 20 de febrero, aún no había noticias del grupo de excursionistas, y los familiares comenzaron a exigir que se formara un equipo de búsqueda, para confirmar que sus seres queridos simplemente estaban retrasados y no corrían peligro. El Instituto Politécnico del Euro reunió tantos voluntarios como pudo para formar el primer equipo de búsqueda que seguiría la ruta supuesta del grupo de Dyatlov. Con el tiempo, se unieron rápidamente equipos de búsqueda militares y policiales a medida que la operación se volvía cada vez más peligrosa. Fue el 26 de febrero cuando uno de los equipos de búsqueda finalmente localizó el primer signo del grupo de Dyatlov en el hombro este del monte Yolatsiako. La tienda dañada y abandonada del grupo fue encontrada. Conocida como la Yola Chacón en la lengua indígena Mansi, el nombre significa montaña muerta, un nombre enormemente ominoso dada la suerte del grupo de Dyatlov. La escena desconcertó al equipo de búsqueda. No solo la tienda aparentemente había sido cortada desde el interior, sino que casi todas las pertenencias del grupo fueron dejadas atrás, incluyendo sus zapatos. Por lo tanto, podemos afirmar con seguridad que las afirmaciones del gobierno ruso de que no hubo pánico en el incidente son una completa falacia. Un grupo calmado y bien organizado cortaría su único refugio en pedazos y huiría hacia la nieve profunda, ¿solo con sus medias o pies descalzos? Absolutamente no. Alejándose de la tienda había 9 conjuntos de huellas, uno para cada miembro del grupo de Dyatlov. Las temperaturas gélidas y la nieve profunda significaban que el rastro era fácilmente seguido hasta el borde de un bosque cercano, a menos de 1,5 kilómetros de distancia. Aquí, el equipo de búsqueda encontró signos de que el grupo había intentado hacer una pequeña fogata para mantenerse caliente. Pero no muy lejos del fuego, debajo de un gran pino siberiano, el equipo de búsqueda encontró los 2 primeros cadáveres de los excursionistas desaparecidos. Solo estaban descalzos.
Llevaban solo ropa interior y las ramas del árbol bajo el cual estaban acostados estaban rotas hasta 5 metros de altura, lo que significa que uno de ellos había intentado escalar para buscar algo, o escapar de alguien, o algo. Entre los pinos y donde estaba acampado el grupo, el equipo de búsqueda encontró 3 cadáveres adicionales, incluido el del líder del grupo, Igor Dyatlov. Estos cadáveres estaban tendidos como si hubieran estado arrastrándose de vuelta hacia el área donde estaba la tienda. Los 4 cuerpos restantes del grupo de Dyatlov fueron encontrados meses después, bajo 4 metros de nieve en un barranco a menos de 100 metros del pino con ramas rotas. Curiosamente, uno de ellos llevaba pantalones que mostraban signos de haber sido quemados, ya sea como combustible para la fogata que habían intentado hacer, o por alguna otra razón inexplicable. Como resultado de las demandas de sus familiares, el sistema de justicia soviético abrió una investigación legal exhaustiva inmediatamente después de que se encontraran los primeros 5 cadáveres. A pesar de que uno de los excursionistas tenía una pequeña fractura en el cráneo, el médico forense concluyó que esta no fue una herida fatal y que cada uno de los primeros 5 descubiertos había muerto de hipotermia. Se especulaba que los médicos forenses llegarían a conclusiones similares con respecto a los 4 cuerpos restantes, pero tras su descubrimiento y análisis, la narrativa cambió a algo completamente más aterrador. De los 4 cuerpos encontrados en el barranco del bosque, 3 tenían lesiones que los médicos forenses consideraron fatales. Uno había sufrido un daño craneal importante, mientras que otros 2 tenían fracturas torácicas devastadoras, causadas por fuerzas similares a las de un accidente automovilístico. Además, ninguno de los cuerpos tenía heridas externas comúnmente asociadas con fracturas óseas, como si cada uno de ellos hubiera sido sometido a un nivel increíblemente alto de presión, como la de una gran explosión. Los 4 cuerpos también habían sufrido daños en los tejidos blandos, como lenguas faltantes, ojos arrancados y labios cortados. Algunos incluso carecían de fragmentos de hueso craneal o les habían cortado las cejas con algo afilado como una cuchilla. Un experto forense concluyó que estas lesiones en los tejidos blandos se debían al hecho de que los cuerpos habían sido encontrados en un arroyo en el fondo de un barranco forestal, pero como puedes imaginar esto ha sido disputado por muchos. Además, la extraña idea de que las 4 personas elegirían refugiarse en un arroyo, lo que solo habría exacerbado los efectos de la hipotermia, también plantea interrogantes. En el periodo inicial de la investigación, hubo especulaciones salvajes de que el grupo había sido atacado por los indígenas Mansi locales. Los Mansi son pastores de renos que han habitado las montañas del Euro durante miles de años, y se dice que son muy defensivos de sus tierras sagradas, con una larga memoria de las incursiones rusas en sus tierras que resultaron en la persecución de su pueblo. Un puñado de hombres de la tribu Mansi fue arrestado e interrogado por funcionarios de la aplicación de la ley rusos, y hasta el día de hoy, la tribu sostiene que fueron acusados directamente de atacar y asesinar al grupo por haber invadido sus tierras. Pero eventualmente las acusaciones fueron retiradas ya que no había signos de una lucha cuerpo a cuerpo alrededor de ninguno de los cuerpos. Estos son 2 puntos problemáticos que han sido motivo de mucha curiosidad a lo largo de los años, ninguno de los cuales ha sido explicado correctamente. El primero es que de toda la información divulgada al público en general antes de que las investigaciones fueran confinadas a archivos secretos, no hubo ni una pizca de información sobre el estado de los órganos internos de ninguno de los excursionistas. Los únicos detalles divulgados fueron sobre las lesiones en el exterior de sus cuerpos y sus huesos, no sobre los órganos internos. Si este es el caso, ¿qué tenían los soviéticos que ocultar sobre sus lesiones? El segundo dato interesante es el hecho de que se encontró una alta cantidad de radiación en la ropa de uno de los excursionistas. A pesar de que esto se menciona varias veces en el informe investigativo posterior, el gobierno ruso ha permanecido consistentemente en silencio al respecto, negándose a comentar o investigar por qué fue el caso. Una de las pocas cuentas relacionadas con esta faceta del caso proviene de un hombre llamado Yura Kuntsevich, quien más tarde se convirtió en el jefe de la Fundación Death, cuyo objetivo es descubrir la verdad detrás del incidente, y asistió a 5 de los funerales de los excursionistas. Recordó que su piel tenía un bronceado marrón profundo. Además, los restos de uno de los excursionistas fueron exhumados en abril de 2018 después de la solicitud de periodistas de un periódico ruso.
El ADN del cuerpo fue analizado y los resultados fueron un completo y total shock para los involucrados. Revelaron que el ADN no se parecía en absoluto al de los parientes vivos de los excursionistas, tanto así que los periodistas especularon que otra persona había asumido la identidad del excursionista. Otra fuente que vale la pena consultar sobre el incidente de Dyatlov es un libro publicado en 1990 llamado El precio de los secretos de Estado como 9 vidas, publicado durante un tiempo en el que la Unión Soviética estaba prácticamente desmoronándose, y muchos de los antiguos secretos del país salían a la luz. El trabajo se centró en la idea de que un experimento secreto con armas soviéticas era el culpable de las muertes de los excursionistas. Esto ciertamente explicaría la alta cantidad de radiación que se encontró en la ropa de uno de los excursionistas fallecidos. Hubo muchas personas que anteriormente habían permanecido en silencio sobre su participación en el incidente, y que vinieron con nueva y sorprendente información. Uno de ellos fue un ex oficial de policía que dirigió la investigación oficial en 1959, quien admitió que el equipo investigador no tenía una explicación racional para el incidente. También afirmó que después de que su equipo informara que habían visto esferas voladoras, recibió órdenes directas de altos funcionarios regionales para retractarse de la afirmación y olvidar lo que había visto esa noche. El punto de las esferas voladoras también está respaldado por otro grupo de excursionistas que estaban caminando alrededor de 48 kilómetros al sur del monte Kyolatsuko en la noche del incidente. Informaron que habían visto extrañas esferas anaranjadas en el cielo al norte de la noche en cuestión. De manera similar, formas esféricas extrañas también han sido presenciadas en la cercana ciudad de Ivdel durante febrero y marzo de 1959, por una variedad de otros testigos, incluido el Servicio Meteorológico Soviético Oficial y el Ejército Soviético. Naturalmente, a ambos se les ordenó no informar sobre lo que habían visto por altos miembros del aparato político, y solo salieron a la luz en los años 90 cuando era seguro hacerlo. Como se mencionó anteriormente, la explicación oficial del gobierno ruso para los incidentes es una avalancha, pero hay una gran cantidad de evidencia que contradice esta teoría. Una de estas pruebas es el hecho de que la ubicación del incidente no mostraba signos de que alguna vez hubiera tenido lugar una avalancha. Una avalancha habría dejado sin duda patrones muy distintivos en la zona, sin mencionar cómo habría esparcido escombros alrededor de los cuerpos encontrados. Los cuerpos encontrados dentro del primer mes del evento estaban cubiertos con una capa muy superficial de nieve. Si realmente hubiera habido una avalancha de suficiente fuerza para arrastrar al segundo grupo, estos cuerpos también habrían sido arrastrados. Esto habría causado lesiones mucho más graves en el proceso, y también habría causado un daño severo en la línea de árboles cercana. Además, un análisis del terreno y las pendientes mostró que incluso si hubiera habido una avalancha, su camino habría evitado el campamento de los excursionistas. Desde 1959, ha habido más de 100 expediciones a la región, y ninguna de ellas ha informado condiciones que pudieran crear una avalancha. Un estudio del área utilizando técnicas geográficas modernas centradas en el terreno mostró que la ubicación hacía extremadamente improbable que pudiera ocurrir una avalancha. La única condición peligrosa se observó en abril y mayo, cuando las nevadas del invierno se estaban derritiendo. Durante febrero, cuando ocurrió el incidente, no había tales condiciones. Dado la información disponible para nosotros, podemos concluir con seguridad que la explicación oficial simplemente no tiene sentido. No solo es muy poco probable que haya ocurrido una avalancha, sino que hay demasiados datos extraños y aterradores que han salido a la luz para que creamos algo distinto a que lo que ocurrió esa noche sería demasiado aterrador para que el público lo comprendiera. Los primeros cuerpos no fueron en absoluto difíciles de encontrar, y parece obvio que dado la cercanía de los 4 cuerpos finales al campamento original, eventualmente habrían sido encontrados, especialmente cuando la nieve comience a derretirse hacia finales de la primavera y el verano. Entonces, ¿por qué exactamente insistió el ejército soviético en involucrarse en la búsqueda? La respuesta es obvia. Sabían bien lo que estaba sucediendo alrededor de Koletsiokol, y simplemente estaban allí para evitar que sus secretos salieran a la luz. Es una gran lástima, como se mencionó en el título del libro de Anatoly Guchikan publicado en 1990, que el precio de los secretos soviéticos valiera vidas humanas.
Jonathan Luna nació el 21 de octubre de 1965 en la ciudad de Nueva York, hijo de un padre filipino y una madre afroamericana, y pasó sus años formativos en el proyecto de viviendas Patterson, cerca del estadio de los Yankees, en el sur del Bronx. Jonathan llenó de orgullo a sus padres, siendo el primero en su familia en ir a la universidad y recibiendo un título universitario de primera clase en Derecho de la Universidad de Fordham. Más tarde, estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, donde fue compañero de cuarto de Reggie Shefford, quien luego se convertiría en director ejecutivo de la ASLU de Pensilvania. Durante los años 90, Luna trabajó en Arnold & Porter en Washington, D.C., así como en la Comisión Federal de Comercio, sirviendo como fiscal en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, antes de mudarse a Baltimore, Maryland, para convertirse en fiscal adjunto de los Estados Unidos. Luna se casó con la obstetra Angela Hopkins el 29 de agosto de 1993 y juntos tuvieron 2 hijos. Eran la típica familia nuclear moderna, llevando vidas llenas de alegría durante muchos años, hasta que la tragedia golpeó, una tragedia que plantearía muchas preguntas en los años venideros. Mientras Jonathan trabajaba como fiscal adjunto de los Estados Unidos en Elk Ridge, Baltimore, se centraba en la noble tarea de condenar a depredadores violentos por sus atroces crímenes. Fue en la mañana del 4 de diciembre de 2003 cuando Jonathan salió de su casa y se dirigió a la oficina. El caso en el que estaba involucrado en ese momento giraba en torno a 2 individuos sospechosos de traficar heroína desde sus estudios discográficos, conocidos casi cómicamente como Stash House Records. Uno de estos hombres también enfrentaba un cargo por homicidio. Jonathan trabajó todo el día y hasta tarde en la noche en un acuerdo de culpabilidad que estaba a punto de ofrecerse a uno de los presuntos traficantes de drogas, llamando finalmente a uno de sus colegas alrededor de las 9 de esa noche para informarle que estaba a punto de regresar a casa. Sin embargo, según el reloj de entrada de la oficina, Jonathan no salió en realidad hasta cerca de las 12 menos 20 de la medianoche, y aunque necesitaba gafas recetadas para conducir, las dejó atrás en la oficina. La información tomada de las cámaras de seguridad y los registros de tarjetas de crédito de Luna indican que condujo hasta el estado de Delaware alrededor de la 1 de la madrugada, donde retiró $200 de un cajero automático. Luego condujo a través de Nueva Jersey y entró en Pensilvania, donde su tarjeta de crédito fue utilizada una vez más para retirar efectivo de un cajero automático. El pase de peaje de Luna fue registrado como utilizado, pero por alguna razón, después de entrar en Delaware, comenzó a comprar boletos de peaje. A la mañana siguiente, alrededor de las 5:30, un empleado de Cincinnati & Weaver, una empresa de perforación de pozos en Denver, Pensilvania, vio el vehículo estacionado detrás del edificio principal. Vio que había sangre untada en la puerta y el guardabarros delantero, así como un charco de sangre en el asiento trasero. Había dinero manchado de sangre por todo el interior del vehículo. El trabajador de perforación llamó rápidamente a la policía, y después de una breve búsqueda del área, el cuerpo muerto de Jonathan fue encontrado en un arroyo cercano. Había sufrido más de 30 puñaladas, infligidas con su propio cuchillo de bolígrafo, con heridas de cuchillo en la garganta y los genitales. Sin embargo, la causa real de la muerte fue ahogamiento por haber caído al arroyo. Debido al charco de sangre en el asiento trasero del vehículo, los investigadores dedujeron que Luna había sufrido la mayoría de sus heridas mientras estaba sentado allí. La policía también encontró huellas dactilares no identificadas en la sangre, incluida sangre no identificada, lo que indicaba que Luna no estaba solo allí atrás, y que de hecho había luchado contra su agresor antes de sucumbir a sus heridas. Aquí es donde el caso se vuelve extraño, muy extraño. Al principio, la muerte se declaró como un homicidio obvio, en el que quienquiera que hubiera atacado a Jonathan inicialmente, fue repelido por el propio cuchillo del hombre antes de arrebatárselo y usarlo para quitarle la vida. Sin embargo, un agente del FBI ordenó al patólogo a cargo de la autopsia que cambiara su veredicto a que él había puesto fin a su propia vida, a pesar de que Luna tenía heridas en la espalda que no podría haberse infligido a sí mismo. Luego comenzaron a circular una serie de rumores extraños que involucraban a Luna en los medios de comunicación, algunos de los cuales afirmaban que estaba involucrado en el desfalco de $36,000.
Un reportero del Baltimore Sun recibió una pista anónima de que Luna también estaba aterrorizado de ser encontrado, y que había terminado con su propia vida, aunque la fuente no proporcionaría absolutamente ninguna evidencia de esto. Pero también había pruebas abundantes de que Luna estaba construyendo un fuerte caso contra un anillo de depredadores violentos, algunos de los cuales estaban empleados en altos niveles del gobierno federal. Es posible que fuera asesinado como resultado de esta misma investigación. ¿Y por qué diablos un agente del FBI habría hecho que un ejemplo tan obvio de asesinato se dictaminara como él poniendo fin a su propia vida? Quizás nunca sepamos por qué un hombre tan bueno fue asesinado de manera tan violenta. Pero lo que está claro es que nunca se ha condenado ni siquiera arrestado a nadie por su participación en esa muerte, y dado que debe haber habido pruebas forenses suficientes, esto plantea algunas implicaciones muy inquietantes. Desafortunadamente, la investigación sobre la muerte de Jonathan Luna no ha arrojado respuestas claras, ni ha llevado a ningún arresto o condena. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio, y hay varias teorías y especulaciones que rodean el caso. Una teoría sostiene que Luna fue asesinado debido a su trabajo como fiscal, ya que estaba investigando y persiguiendo a individuos peligrosos, algunos de los cuales podrían haber tenido conexiones poderosas y estaban involucrados en actividades criminales graves. Esta teoría sugiere que Luna pudo haber sido asesinado para silenciarlo y evitar que continuara con sus investigaciones y procesamientos. Otra teoría es que Luna pudo haber estado involucrado en actividades ilícitas o haberse metido en problemas de alguna manera que llevó a su muerte. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia sólida y contradice la imagen de Luna como un profesional dedicado y un padre de familia amoroso. La participación del FBI en el caso y su aparente influencia en la determinación oficial de la causa de la muerte de Luna ha generado especulaciones adicionales sobre un posible encubrimiento o conspiración para ocultar la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Luna. En última instancia, el caso de la muerte de Jonathan Luna sigue siendo un enigma sin resolver, y la búsqueda de respuestas continúa siendo un tema de interés para muchos. Sin embargo, hasta la fecha, ningún avance significativo ha llevado a una resolución satisfactoria del caso.